Hola, hola, bienvenidos a todos. Soy César Aquino y estoy muy feliz que nos acompañen en este espacio donde la conversación fluye y donde la verdad es el ingrediente que no nos puede faltar. Todos los meses me siento con personas increíbles para charlar sobre sus vidas, charlar sobre sus historias, los éxitos que inspiran y lógicamente también los fracasos que nos enseñan. Aquí hay una clave que es la sinceridad y cada respuesta necesariamente tiene que venir del corazón. Así que relájate, déjate llevar y prepárate para una charla honesta y llena de inspiración. Vamos a comenzar con el episodio de hoy. Gracias por venir a una edición más de nuestro conversatorio I Want to Talk About It. Tenemos un invitado de lujo, pero contar un poquito antes, una breve reseña, que este es el tercer año que estamos con el conversatorio. Tuvimos el privilegio de que hayan pasado por este escenario grandes figuras del mundo empresarial, del mundo artístico, del mundo cultural. Y realmente es un placer para nosotros recibir gente en el estudio. Hoy hacemos esto en el estudio, aquí nomás, San Martín y Nuestra Señora del Carmen, para los que quieran pasar a retirar algún proyecto. Bueno, y contarte un poco, Julie, que ya sabes, de que esto arranca con las ganas de traer las experiencias de la gente que hace país, de la gente que trabaja, de la gente que piensa, de la gente que crea y sobre todo de la gente que aporta no solamente trabajo, sino aporta ganas a la gente joven. Nuestra oficina está conformada mayoritariamente por mujeres y mayoritariamente por gente muy, muy joven, ¿verdad? Entonces la idea es traer a gente acá para que cuenten sus experiencias de vida. No contamos normalmente temas de empresa, tocamos de repente algunas cuestiones así muy básicas, pero lo que sí queremos es contar las experiencias, cómo surgió, cómo se armó, cómo se mantuvo el tema. Entonces tenemos hoy como invitado, a los que no están acá les cuento, está Giuliano Caligaris, una figura hoy en el mundo empresarial, disruptivos, con un grupo de amigos que vamos a ir hablando después. Y queremos contarte, Giuliano, por qué te invitamos. Te invitamos primero porque queremos conocer tus facetas, no solamente del mundo empresarial, sino queremos conocerte a vos como emprendedor. El concepto de emprendedurismo, que es algo que está impregnado en la gente joven. En mi época de joven, el concepto de emprendedurismo existía, pero no estaba desarrollado como un concepto que hoy está súper desarrollado. Segundo, porque sos un empresario exitoso. Después vamos a hablar del concepto de lo que es el éxito, porque sos padre, sos esposo y sobre todo sos amigo, porque vemos que tenés un grupo de amigos importante y porque tenés un tema en el supermercadismo paraguayo que realmente fue una disrupción y sobre todo la manera en que se desarrolló es algo demasiado importante. Vos estás acá porque creemos y estamos convencidos que sos una persona que sos inspiración para la gente que emprende. Así que, Julie, te agradezco aceptar la invitación. Somos vecinos de oficina, así que estamos muy contentos contigo y bienvenido acá. Bueno, gracias, Arqui. Muy extensa la presentación, lleno de elogios también. Y sumamente contento de poder hablar acá con todo el equipo que está presente. Muchas personas, ¿verdad? Me sorprendió cuando llegué la cantidad de personas que trabajan en conjunto, ¿verdad? Se siente la vibra de cuando se entra acá a la oficina del equipo que hay. Y bueno, con muchísimas ganas de poder compartir algunas de las experiencias que me tocó vivir a mí y sumamente agradecido por la invitación. No, gracias a vos por aceptar, Julie. La idea es que el conversatorio sea un conversatorio abierto, libre y donde prime una palabra que es la verdad, nada más que la verdad. Así que queremos que nos cuentes un poco tu principio de chiquito, cuando eras estudiante, cómo arranca Julie Caligaris, dónde, etcétera. Conocer un poquito algo de vos antes de tu mundo de empresario. Bueno, yo básicamente de chico me dediqué a la natación, recién estaban comentando, no llegué tan lejos como lo que compiten acá en aguas abiertas, que me asustó ya un poquito, ¿verdad? Pero bueno, era fanático de la natación, nadé durante muchos años, me fui al colegio internacional, al Inter, ¿verdad? Hice todo mi periodo escolar en el Inter, donde a partir de ya de mi formación escolar creo que sembré las primeras raíces se generaron de las amistades que perduran hasta hoy, ¿verdad? Mi principal círculo de amigos sigue siendo mis amigos del colegio, a pesar que hoy en día tengo muchísimos amigos, ¿verdad? Creo que invierto muchísimo en la amistad, ¿verdad? Me gusta invertir en la amistad
en generar momentos de amistad. Y bueno, después del colegio me tocó ir a estudiar a Toronto, Canadá, ¿verdad? Hice la universidad en Canadá, estudié marketing y administración de empresas. Viví casi 5 años allá con mis 2 hermanos, uno mayor y uno menor. Entre los 3 estuvimos estudiando casi en simultáneo las carreras, que coincidíamos de por sí en las carreras. Bueno, terminé la universidad en Canadá, volví a Paraguay y me tocó trabajar en varias empresas, principalmente del sector de bebidas, ¿verdad? Principalmente mi background de formación empresarial lo tengo en el sector de bebidas. Y eso es un poquito una breve reseña rápida de cómo fue mi vida desde el colegio hasta ahora. Contarle un poco que yo a Juli le conozco desde que Juli era así chiquito. Vos sabés, ¿verdad? Sí, ya sé. Por mi tía Tuki. Por la tía Tuki, era mi compañera de estudio. Sí. Bueno, ahí le conozco a Juli, o sea, hace unos añitos, ¿verdad? Tu papá es ingeniero civil. Ingeniero civil. Y Sí. bueno, era un poco un mentor nuestro cuando estudiamos sobre todas las materias que tenían que ver con el tema de la ingeniería. Contanos esos pasos profesionales que diste en esa empresa, porque entiendo que estuviste en empresas multinacionales. Contanos un poco qué sentiste, qué viviste y qué experiencia te dio eso. Yo comencé trabajando en la primera empresa que trabajé. Comencé trabajando realmente en la cocina de la universidad. Yo era un estudiante internacional en Canadá y con el estatus de estudiante uno no puede trabajar. Llegó el momento que teníamos la necesidad de trabajar. No era fácil mantener a 3 hijos. En aquel momento, bueno, mi papá pasó por una situación difícil, complicada en lo económico, entonces los 3 hermanos nos pusimos a trabajar dentro del campus universitario y en mi caso me tocó trabajar en el área hospitality y cocina, ¿verdad? Que eran los cursos de cocina que se daban. Me tocó básicamente organizar los cursos de cocina, de todo tipo de cocina que se da en la universidad. Era una universidad muy buena en todo lo que eran las artes culinarias, ¿verdad? Entonces aprendí un poquito de cocina también ahí. Después terminé la universidad, vine a vivir a Paraguay y mi primer empleo fue vendedor de celulares, de líneas de celulares, no de aparatos propios, sino que de una de las empresas Vox, que creo que ya no está... Ya creo que no. Ya no está por lo menos muy vigente, o creo que no está vigente en el mercado. Estuve una breve pasantía por ahí. Me acuerdo que, bueno, cuando llegué a Paraguay, a uno de los amigos le pedí una mano para el combustible en aquel momento, ¿verdad? Llegué acá y era iniciar de cero, ¿verdad? Iniciar de cero, terminaste la universidad y uno cuando le toma el rumbo a algo es medio que está enrolado en eso, ¿verdad? Cuando hay que cambiar, iniciar algo de cero es donde se dan los mayores desafíos, ¿verdad? Y llegar solo, buscar un poquito un trabajo, ¿verdad? Sin saber hacer nada finalmente, porque lo teórico uno lo tenía en la universidad, pero poner a la práctica no es fácil ese momento, ¿verdad? Entonces me lancé, busqué en el periódico mi primer empleo, lo conseguí y a partir de ahí, bueno, rápidamente en una de las empresas que buscan talento me contrató para una empresa de bebidas, para Brahma Paraguay. Estuve trabajando ahí por varios años, lanzamos de por sí la marca Paraguay, ¿verdad? Era competencia de lo que actualmente es Cervepar, que están en conjunto. Y hicimos un trabajo muy bueno. Yo entré como supervisor de venta en mi primera experiencia del mundo de bebidas. Después hubo una fusión ya con Brahma, con Cervepar, pasé a Cervepar. Estuve en un periodo casi de 6 años o 5 o 6 años entre ambas empresas que se fusionaron. De ahí pasé al grupo Cartes, trabajé en Bebidas del Paraguay, lanzando la marca Budweiser en Paraguay, que bueno, básicamente lanzamos allá por el año, si no me equivoco, era 2007 aproximadamente. Lanzamos Budweiser en Paraguay y ahí me contratan la gente de Budweiser Internacional. Después de lanzar en Paraguay, fue un lanzamiento muy exitoso, me contratan para ir a vivir a Panamá y Colombia con la marca Budweiser para hacer lanzamientos tanto en Panamá como en Colombia. Me voy por casi 2 años y luego me vuelven a llamar acá de Bebidas del Paraguay para un nuevo desafío que era lanzar la marca Heineken y un portafolio ya de productos de otros, no alcohólicos, ¿verdad? Jugos de varias marcas. Lanzamos eso, estuve ahí durante un par de años y después, bueno, ya nació la idea de BI, que en el 2013 lanzamos. Ahí paramos. Yoli, 2 preguntas. Una, ¿qué estudiaste en los Estados Unidos? Estudié marketing y administración de empresas, que básicamente ejercí luego
el área comunicacional, el área de marketing en la mayor parte de mi carrera profesional en empresas de bebidas, ¿verdad? ¿Y esa ida de los 2 años a Panamá, era soltero o casado? No, estaba ya casado con un hijo, tengo 3 hijos actualmente, ¿verdad? Uno vive ya afuera, ya es mayor de edad, tiene 20 años, y otros hijos más chicos de 15 y 13 años. Y la ida a Panamá fue ya con mi esposa y solo un hijo que tenía en aquel momento, creo que 4 años, creo que tenía 4 años en aquel momento. Yo rescato nomás del relato de Julie, que creo que esas son las cuestiones que hay que captar y capitalizar. Después vamos a contar a dónde está llegando Julie, ¿verdad? Pero arranca, como dijo, buscando en el periódico un trabajo. Mi primer empleo acá. Fantástico, ¿verdad? Bueno, ahora estamos en otra etapa, pero vamos a ir más adelante. Contanos un poco qué significa emprendedurismo para vos, el concepto de emprendedurismo. Yo creo que el emprendedurismo es la motivación que uno tiene de materializar básicamente las ideas, ¿verdad? Creo que todos tenemos ideas de todo tipo todos los días. Ideas en la casa, con la pareja, con los amigos, qué vamos a hacer, qué no vamos a hacer. Y básicamente yo creo que el emprendedurismo es llevar y materializar las ideas que uno tiene, ¿verdad? Uno tiene ideas todo el tiempo y muchas de ellas son brillantes y cuesta bajarla a la realidad o realmente hacer que se hagan esas ideas. Yo creo que el emprendedor básicamente eso es lo que busca. No pasa solamente por emprender algo propio como tal, sino que desde el lugar a que uno le toca estar, ¿verdad? Que es empleado en una empresa, el que acompaña un proyecto, puede emprender lo suyo dentro del esquema donde uno está en todo momento, ¿verdad? Entonces, te vuelvo a decir, es bajar esa idea que tiene y materializarla dentro del contexto que uno esté en el momento, ¿verdad? ¿Y vos crees que el emprendedor nace o se hace? Yo creo que, por lo que acabo de decir y por cómo lo veo, yo creo que todos nacemos, todos tenemos ideas, todos tenemos pensamientos y están el ejercicio de hacerlo, ¿verdad? De bajar a tierra, ¿verdad? Yo creo que todos tenemos la capacidad de emprender, por lo cual todos nacemos con esa posibilidad, ¿verdad? Sí está los que se animan un poquito más a dar los pasos en el contexto que les toca estar en el día a día, a materializar y a bajar a tierra esas ideas o esos pensamientos que tienen, ¿verdad? Entonces, un poquito yo creo que todos nacemos con la posibilidad y están los que se esfuerzan un poquito más o los que buscan, los que tienen un poquito mayor atracción a materializar y a bajar esas ideas, ¿verdad? Porque es así, y lo veo y lo vivo, hay personas que tienen mayor perfil, que le pica más bajar todo lo que piensa bajar a tierra, ¿verdad? Entonces, sin duda hay perfiles que tienen un poquito más esa inclinación, ¿verdad? Hay una sigla que siempre yo uso que es HCO, hacer que las cosas ocurran. Así mismo. Porque, así como decís, todos tenemos creatividad metida dentro nuestro, todos tenemos ganas de hacer, pero falta ese que ocurra, el hecho de que ocurra, dar ese paso. Los hacedores. Los hacedores. Yo creo que ese tema de los hacedores es un tema fundamental porque justamente, así como decís, me encanta ese concepto de que el emprendedor no es solamente para hacer un desarrollo propio, sino que vos podés hacer emprendedurismo en el lugar donde estás trabajando. O sea, podés hacer que las cosas ocurran dentro del contexto que te estás moviendo para poder materializar cuestiones, ¿verdad? Así mismo. Bueno, ahora viene la pregunta, no sé cómo se pronuncia, Vigi. Y le dieron muchos nombres a Vigi en esta su corta vida, ¿eh? Contanos qué significa Vigi para vos, Julie. Bueno, Vi como tal significa parte total de mi vida, ¿verdad? O sea, como tal. Ahora, ¿qué significa propiamente? Vi nace como nosotros hicimos una exploración con una agencia de creatividad, una agencia publicitaria, donde surgió a través de la agencia la idea de Vi, que nace como el concepto era grandecito, ¿verdad? Un diminutivo a lo grande, Big en inglés es grande y Big tenía el diminutivo de grandecito, y que era básicamente lo que nosotros teníamos en nuestra cabeza en ese momento, ¿verdad? Queríamos lanzar un producto al mercado, emprender a algo que era diferente a lo que había de propuestas dentro del sector en el que operamos nosotros, que es el supermercadismo, algo que sea grandecito, no sea ni muy grande ni sea muy chiquitito. Y bueno, ese es el concepto, ¿verdad? Como tal de Vi. Y que para mí, bueno, Vi básicamente es un hijo, ¿verdad? Hace casi 15 años, ¿verdad? La empresa tiene 13 años, pero 2 años antes casi lo venimos pensando, dándole la vuelta.
Y es un hijo que tenemos entre varias personas y que le mimamos, le cuidamos y le hacemos crecer entre varias personas. Básicamente es Vidi, ¿verdad? Me impresionó o nos impresionó a todo el tema de la tapa de Forbes, tu foto con Joaco, tu socio, y decía algo así como, después de un asado, facturando 250 millones de dólares al año. Contanos un poco esa tapa, porque fue realmente movida esa tapa. A mí me gustó mucho la tapa también. Debo agradecer a la gente de Forbes porque captaron una foto muy linda con Joaco, ¿verdad? Joaco es mi compañero desde el jardín de infantes, ¿verdad? Desde seguro los 5 años. Y lo más importante es que hermano es Oti. Hermano de Oti, ¿verdad? Eran amigos también Oti. Bueno, Joaco, somos compañeros desde el jardín de infantes. Llevamos más de 40 años conviviendo muy de cerca, ¿verdad? Somos mejores amigos ya en el colegio. Tenemos la casualidad, él cumple el 7 de abril, yo cumplo el 8 de abril. Desde infancia celebramos juntos nuestros cumpleaños. Fuera de Villa, hablando, ¿verdad? Hemos viajado desde siempre, compartido amistades, procesos de todo tipo que te vas a imaginar en 40 años. Y un día se nos ocurrió hacer Villa, ¿verdad? Y fue así, ¿verdad? Como decía la tapa, ¿verdad? Nace en un asado. Un asado que tiramos ideas. Si querés te cuento un poquito más de eso. Sí, contanos que queremos saber. Bueno, básicamente como nace Vi, nace efectivamente en un asado. Estábamos en un asado allá, habrá sido en el año 2011 o 12 ese asado. Joaco es mucho mejor con la memoria y recordando esos números te tira mucho más preciso. Básicamente estamos en un momento donde Joaco, nosotros no sabíamos, digo nosotros, porque éramos un asado de compañeros de colegio, estábamos entre 10, 12, 15 compañeros de colegio en un dúplex que tenía Joaco ahí, y no sabíamos nosotros que Joaco estaba desempleado, ¿verdad? La mamá le invitó amablemente a tomarse un break en la empresa familiar, porque él estaba estaba próximo a volver a casarse con su segunda señora y actual señora. Entonces, ante todos esos cambios emocionales que lleva un nuevo matrimonio, su mamá le dijo, vamos a tomarnos un poquito el break. Joaco era gerente general de la empresa ganadera de la familia. Y nada, estaba creo que con un poquito de plata en el bolsillo. Creo que fue generosa la mamá Oti, ¿verdad? Que le sacó, creo que indemnizado ahí de la empresa familiar, al menos eso es lo que recuerdo. Y hicimos el asado. Y era ese asado donde, como siempre, los compañeros se ponen a hablar de esto, de fútbol un rato, de qué sé yo. Conversaciones que van y no terminan nunca. Que no terminan nunca. Y en un momento comenzamos a hablar de lo bien que estaba el país, ¿verdad? Eso era el gobierno de Lugo, que estábamos creciendo al 14%. Éramos más jóvenes que ahora, tendríamos, yo estimo que unos 30 y monedita de años, ¿verdad? En nuestro inicio, los 30 años. Y siempre en el grupo amigos lo tocamos, qué se puede hacer, la realidad nacional, la economía nacional, ese tipo de cosas que son interminables charlas. Y ahí Joaco ya en su momento desempleado dice, ¿qué podemos hacer? ¿Verdad? O sea, ¿qué podemos hacer? Tenemos 30 años, el país está en un momento excepcional, hay que agarrar esta cola que está soplando a favor, ¿verdad? Es momento de invertir, es momento de tratar de probar cosas, ¿verdad? Y comenzamos así a tirar ideas, aisladas, y bueno, a mí en ese momento se me ocurre, en realidad ya la tenía hace un tiempo, yo venía del sector de bebidas, trabajaba muy de cerca con el mercado de consumo, ¿verdad? De despensa, autoservicio, bodegas, supermercados, estaciones de servicio, etc. Y yo siempre tuve la idea de tener una tienda que te resuelva las cosas, pero algo un poquito más gourmet era mi idea en ese momento, ¿verdad? Era tener unas buenas bebidas, unos buenos cortes de carne, unos buenos suplementos de alimentos, algo mucho más reducido, más gourmet, que opere 24 horas. ¿Verdad? Eso en la mesa, en aquel momento, nos faltaba chorizo, nos faltaba cerveza, y decíamos, no puede ser que eran las 11 o 12 de la noche y no había forma de activar tu parrilla, o ya estaba muriendo la parrilla y no se podía volver a prender. Entonces, en ese asado nació la idea de las 24 horas. Creo que fue eso un viernes o un sábado. Y Joaco me llama el lunes, temprano en la mañana, a las 7 me llama, y a mí me asustó la llamada de Joaco, porque nunca me llamaba a las 7 de la mañana, siempre al final de la tarde hablábamos, qué sé yo, y me llama a primera hora y me dice, che,
vamos a hacer, Pío, me dice. ¿Hacer qué, loco? Le digo. Y lo que hablábamos el fin de semana, volvíamos todos ricos, volábamos todo en oro y después terminamos todos borrachos, ¿verdad? Terminamos todo con cerveza de mano, más. Lo del proyecto este así del mini super, sí, la gran puta, estaban todas las ideas que tiramos. Y en serio me decís que quería hacer pues, una idea que a mí me encantaría poder ejecutar en un futuro, ¿verdad? No estás buscando la idea en ese momento. Sí, vamos a meterle, mira, yo estoy también para meterle, le digo, pero vamos a llamarle al gordo, le digo, que es nuestro compañero Rodrigo Mendelssohn, que no estuvo presente en ese asado, pero él venía de una familia que tenía supermercado, tenía experiencia de toda su vida también de pasillos y góndolas de supermercado. Entonces le digo, y seguro tenía un poquito más plata que nosotros también en ese momento, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces digo, pero vamos a llamarle al gordo, le digo, y vamos a llamarle. Y ahí nos reunimos, inicialmente fuimos 4 socios en Biggie, ¿verdad? Uno de los socios tuvo que salir rápidamente después de un par de meses y nos quedamos entre Joaco, Rodrigo y yo, ¿verdad? Prácticamente de los inicios. Y así nació en un asado, nos pusimos a hacer unas cuantas planillas Excel, bajar un poquito más a tierra esas ideas que tuvimos en un asado de qué queríamos comenzamos a investigar un poquito más el mercado, qué comercios abrían, qué horario, qué tipo de canales vendían, qué tipo de mercaderías. Y nos enfocamos muchísimo en ver qué diferenciales podríamos ofrecer, ¿verdad? Entonces nos tomamos un tiempo, en ese tiempo pasaron muchas cosas también, ¿verdad? El fracaso llegó rápido, ¿verdad? Nosotros dijimos vamos a juntar una platita, ¿verdad? Que pusimos una platita para abrir las primeras tiendas y nunca dimensionamos que tenía que tener, nosotros dijimos vamos a tener un contador y una persona que trabaje con nosotros en medio multifunción y vamos a abrir una cadena de tiendas, dijimos, ¿verdad? Y rápidamente nos dimos cuenta que no era así, ¿verdad? Que necesitaba personas del área de compra, de recursos humanos, había que contratar muchísima gente porque las tiendas emplean mucha gente, abren 24 horas, teníamos que tener contacto con un área comercial para negociar con los proveedores, pero yo te digo cuando abrimos, ¿verdad? Rápidamente vimos que había un esquema atrás para poder organizarse. Y el primer fracaso fue que alquilamos la primera propiedad, pusimos la platita, acá alquilamos a hacer nuestra tienda y finalmente tuvimos que cancelar el contrato, ¿verdad? Firmamos contrato, pagamos lo que era por el contrato, tuvimos un contrato entre la seña, el alquiler y 2, 3 meses, creo que fueron 2 meses que estuvimos ahí, arquitectas, hicimos diseño, y al final no salió, ¿verdad? Municipalmente no era posible hacer una tienda ahí y son cosas que vas aprendiendo con el tiempo, ¿verdad? Que primero tenés que revisar si hay un posible permiso municipal para ese local, pues en ese momento no teníamos idea, ¿verdad? Entonces arrancamos en rojo nuestro proyecto, ¿verdad? Antes de vender una lechuga, un tomate y una cerveza ya perdimos plata, ¿verdad? Pero bueno, son cosas que pasan, ¿verdad? Contame, pues, Yuli, ¿Biggie es suerte, mano de Dios o sudor, sacrificio y esfuerzo? Mira, yo creo que siempre hay una cuota de suerte, ¿verdad? Yo creo que, por lo menos para mí, innegable decir que muchos astros se tienen que alinear para que las cosas salgan, porque las ideas pueden ser brillantes, la bajada a tierra puede ser sumamente planificada, sumamente criteriosa, pero los resultados muchas veces no se dan, ¿verdad? Entonces, yo creo que se tienen que alinear varios astros y nosotros tuvimos un poquito de todo, ¿verdad? Nosotros tuvimos mucho trabajo, mucho pienso dentro de la inexperiencia que teníamos, ¿verdad? No sé, Joaquín venía del área ganadera, yo venía del área de consumo masivo, Rodrigo venía con una empresa que él tenía una importadora, nadie era supermercadista ni nadie tenía vasta experiencia en esto, ¿verdad? Entonces hubo una cuota de suerte porque trabajamos muchísimo. Nosotros desde el día 1 tuvimos muy claro lo que queríamos. Nosotros teníamos claro el concepto de lo que queríamos para el mercado, creíamos muchísimo en el proyecto que teníamos, veíamos que había un diferencial, veíamos que había una innovación, veíamos que había un valor agregado para el consumidor, había un valor agregado para el otro lado del mostrador que son nuestros proveedores y perseguimos con mucha insistencia eso, ¿verdad? No, y es interesante lo que pasó con Biggie, porque cadenas de supermercados grandes habían probado ese mismo esquema, varias, ¿verdad? Nacionales e internacionales.
que se fueron montando, pues finalmente terminaron y son, creo que los únicos que tienen ese esquema de negocio hoy, ¿verdad? Los otros hicieron el intento, se abrieron, se cerraron y finalmente quedaron siendo supermercados grandes nomás, ¿verdad? Contame, ¿cuántos son hoy en Biggie? ¿Cuánta gente? Ahí justo estaba con Oti, estábamos recién en la oficina, estábamos viendo. Hoy somos un equipo de 4.750 personas trabajando en la empresa. Sumamos y crecemos, por suerte, todos los meses generamos empleo. Escuché un poquito que mencionaste al inicio el tema del empleo a la mujer. Nosotros, por ejemplo, en todo lo que es el área administrativa, en todo lo que es fuera de tienda, ¿verdad? Fuera de tienda, nosotros empleamos a más del 90% a mujeres, ¿verdad? Toda el área acá en nuestra oficina es puro mujeres. Hay algunos pocos puestos muy técnicos específicos que son de hombre, pero priorizamos siempre a la mujer. Creemos que la mujer en el área de oficina propiamente tiene un don de empeño importante, ¿verdad? Y fuera de eso, nosotros siempre priorizamos lo que es el primer empleo dentro de estas 4.750 personas que colaboran y trabajan en la empresa. Priorizamos siempre el primer empleo, ¿verdad? La persona que terminó el colegio y que está iniciando alguna carrera universitaria es la prioridad que damos. No hacemos demasiada burocracia para emplear, sino que le damos la posibilidad a ese primer empleo que es difícil, ¿verdad? A muchísima gente le cuesta dar ese primer paso de conseguir ese primer empleo que yo había hablado al inicio de la charla, ¿verdad? Que yo llegué, miré en el diario, salí a buscar y es un momento difícil, ¿verdad? Entonces priorizamos muchísimo el primer empleo, generamos mucho empleo femenino, al 90% en todo lo que es área de oficinas y crecemos por suerte, ¿verdad? Yuri, contanos un poco tu vida de tu círculo íntimo, tu señora, tus hijos, cómo manejas tus tiempos, tus fines de semana, tus 4.750 empleados. Contanos un poquito de eso. No, yo soy sumamente familiero y sumamente amiguero, ¿verdad? Yo valoro muchísimo, no soy workaholic, no estoy cerca de ser workaholic. Ni Joaco, ni yo, ni Rodrigo, ni las personas en nuestro entorno más cercanos a la empresa, no buscamos gente, o sea, no somos ni inspiramos tampoco a que uno esté desde las 7 de la mañana hasta la noche en la oficina y el fin de semana no trabajamos sábados. Sí tratamos de administrar muy bien los tiempos que tenemos para que sean sumamente eficientes, pero yo salgo a la oficina a las 6 de la tarde y desconecto. Tenemos más de 500 chats de Vi en el celular, ¿verdad? Chats de cada una de las tiendas de mantenimiento, de todo lo que te puedas imaginar, pero están ahí. Siempre nos informamos, siempre sabemos, pero no estamos pendientes, ¿verdad? Entonces, soy, como te dije antes, sumamente familiero, ¿verdad? Comparto con mi esposa, estamos hace más de 20 años casados, nos casamos jóvenes, tuvimos hijos jóvenes. Yo a los 26 años era papá, mi señora a los 21 años ya era mamá. A los 28 años mi señora ya tenía 3 hijos, que somos los 3 hijos que tenemos actualmente. Y le dedicamos muchísimo tiempo a eso, ¿verdad? A construir en la familia, compartimos muchísimo con nuestros hijos, somos amigos de nuestros hijos, tratamos de divertirnos con nuestros hijos, somos sumamente farristas, ¿verdad? Salimos los fines de semana, nos divertimos, nos gusta ser farristas, valoramos ser farristas, obviamente siempre dentro de un marco sano y bueno, ¿verdad? Valga la aclaración. Pero sí nos gusta salir, nos gusta divertirnos, nos gusta estar con amigos. Es un poquito el otro entorno que tenemos después de las 6 de la tarde. Contame un poquito, ¿qué pensás del tema, de cambio de tema, si salimos un poco de Biggie, el tema de la sustentabilidad? Estás en un negocio donde se genera mucho tipo de cuestiones. ¿Cómo ves el tema de la sustentabilidad? ¿Es algo de moda o realmente es algo que hay que apostar? No, yo creo que sin duda que hay que apostar, ¿verdad? Acá vemos que cada vez se van dando pasos cada vez más conscientes, más marcados, ¿verdad? A nosotros nos toca dentro de todo lo que es el área de construcciones que buscamos cada vez ser un poquito más sustentables y nos toca trabajar mucho también con los proveedores y vemos cómo cada vez hay más conciencia, ¿verdad? Desde lo que es de reciclaje para proveedores que pueden reciclar sus productos, desde lo que es, bueno, campañas de alimentos propiamente que sean sustentables, que puedan volver los alimentos que pueden volver.
Bueno, básicamente vemos mucho eso, ¿verdad? Mucho con los proveedores, ejecutamos mucho eso también. Hemos bajado muchísimas campañas con los proveedores de tratar de ser un poquito más sustentables. Hay un par de ellos que trabajan muy de cerca y que tienen muy metido dentro de los ideales de su empresa, ¿verdad? Dentro de la filosofía de la empresa. Nosotros buscamos acompañar, potenciar. Por ejemplo, ¿verdad? Nosotros comercialmente buscamos implementar muchas acciones con los proveedores y todo lo que sea sustentable, no necesariamente algo comercial, ¿verdad? Son apuestas que tanto nosotros como los proveedores lo hacemos de ad honorem y con ganas de construir por sobre todo, ¿verdad? Y el tema social, como encara, como grupo, como empresa, aparte de lo que contaste, el primer empleo me parece fantástico, pues yo creo que esa es una experiencia difícil para la gente. Es como el tipo el huevo y la gallina, ¿verdad? O sea, no tengo el trabajo, no tengo el currículum, no tengo la experiencia. El tema social sí es algo que nos toca muy de cerca y que sí no es lo que lo trabajamos, sino que lo llevamos adelante en el día a día muy de cerca. Nosotros finalmente tenemos más de 4.700 familias que empleamos de manera directa y el mundo que se mueve de manera indirecta ya con proveedores, con gente que trabaja indirectamente para las tiendas es gigantesco, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos de que BI, a medida que se expande, es un factor muy relevante para las comunidades, ¿verdad? No es lo mismo acá un BI en Carmelita que un BI en una zona periférica de bajo poder adquisitivo. Y nosotros vemos de trabajar muchísimo con las comunidades desde la instalación propia de una tienda, ¿verdad? Con los municipios, con los comités barriales, con la gente que está alrededor, porque le brindamos un servicio muy importante, ¿verdad? Y después todo lo que es la parte social interna es sumamente relevante, ¿verdad? Nosotros, dentro de la cobertura que ya tenemos, todavía no a nivel nacional, pero en principales ciudades del país, buscamos acomodarle a la gente que trabaja en la empresa en las áreas más cercanas del hogar, de su casa, que puedan tener tiempo en familia, que le quede. Me acuerdo cuando nosotros comenzábamos, ¿verdad? Gente, no sé, de Capiatá, Villeta, Ñemby, Menardino, venía a trabajar a estas tiendas que estaban acá en Asunción. Hoy en día tratamos de buscar de que todas las personas se acomoden a esa comunidad. Es increíble, pero vos te pones a pensar y hay muchísimas comunidades que tienen muy poco acceso al trabajo, ¿verdad? Que buscan, lamentablemente, buscan las changas diarias, buscan cómo llevar el sustento diario, porque no hay muchos trabajos formales, ¿verdad? Vos si te vas, no te digo lo muy lejos, acá nomás te vas a tirar alto a Tobatí. Son ciudades que tienen muy poca plaza de emprendimiento, ¿verdad? Entonces, a medida que nosotros vamos llegando a ciudades como esta, generamos fuentes de trabajo, movilizamos a la comunidad y como te digo, ¿verdad? Tratamos de ayudar a que la gente trabaje cerca del hogar, que pueda tener tiempo en familia. Como dije antes, buscamos generar el primer empleo y tenemos un esquema ya importante de recursos humanos que estamos en contacto el día a día para ver qué mejores soluciones darle a las familias que trabajan con nosotros, ¿verdad? Qué bueno. Te paso del mundo social al mundo más empresarial. Tuviste un desarrollo en empresas importantes de bebidas y hoy probablemente estás en la lista de los grandes empresarios paraguayos jóvenes, ¿verdad? Y te codeas permanentemente con gente del mundo empresarial, ¿verdad? ¿Qué experiencia tenés de los empresarios paraguayos? ¿Y tenés alguna figura que digas, este para mí es un modelo de empresario, ya sea como empresario, como del aspecto social o lo que sea, ¿verdad? Mira, a mí me toca trabajar, tengo la suerte que me tocó trabajar muy de cerca con grandes empresarios, ¿verdad? Aprendí muchísimo, sigo aprendiendo muchísimo. Me tocó trabajar en muchos gremios, ¿verdad? Sentarme en directorios de muchos gremios con dueños de empresas, con líderes de empresas, con gerentes de empresas, donde siempre intercambiamos un poquito las situaciones que tienen las empresas de diversos sectores, diversos tipos, y eso realmente nutre muchísimo, ¿verdad? A mí, como digo, en todos estos años, creo que con las principales empresas del país me tocó sentarme en reiteradas ocasiones y de manera semanal con muchas de ellas. Y es un aprendizaje enorme. Ahora, si tengo que decir uno como tal, no tengo esa respuesta aquí,
porque son demasiadas las empresas en diversos tipos con las que me toca sentarme, y las personas que representan a las empresas, porque muchas veces las empresas son muy buenas, pero las personas que lideran son todavía mejores, ¿verdad? Tengo la bendición de conocerle a muchos de ellos y creo, lo que sí te puedo decir, que creo que vamos por buen camino, ¿verdad? Paraguay, dentro del sector empresarial, creo que cada vez está trabajando de manera más coordinada, con mayores apuestas, con buenas inversiones, con muchísimos proyectos, y veo que cada vez hay empresarios jóvenes que van surgiendo, empresarios ya más antiguos en sus rubros que tienen experiencia enorme, y veo que hay buenos caminos, ¿verdad? Entonces, son demasiados los que podemos nombrar. ¿Y qué es un empresario exitoso para vos? O sea, ¿cuál es el concepto de éxito según tu criterio? Yo creo que el éxito pasa mucho por poder cumplir los objetivos que uno tiene, ¿verdad? Entonces, hay empresarios sumamente exitosos que son de empresas quizás más pequeñas, si hablamos en la parte de facturación, de ingresos, etcétera, pero sumamente exitosos en bajar en línea lo que se propusieron. Pero en general podemos nombrar como empresarios exitosos a los que trabajan de manera formal, a los que cumplen las reglas, a los que generan buena calidad de empleo a la gente que trabaja con ellos, a los que valoran al entorno de personas que trabajan con uno y pueden ganar los éxitos empresariales, económicos, etcétera, teniendo todo eso organizado, ¿verdad? Decime. No, Me iba a decir algo. es fácil hacer trampa, ¿verdad? Claro. Se llega más rápido con la trampita diaria, ¿verdad? Pero yo creo que el éxito está en trabajar con todas las letras en blanco, ¿verdad? Nosotros siempre fuimos sumamente criteriosos a la hora de decir, este es el camino, y el camino va a ser 100% limpio, ¿verdad? No quiero que el día de mañana nos señalen, me señalen, y sé que todos mis socios operan de la misma manera. Entonces creo que el éxito trata en cumplir los objetivos con la conciencia tranquila y dormir tranquilo todos los días, ¿verdad? Contamos esa anécdota, no sé si es leyenda urbana, cuando se tuvo que cerrar Biggie y no había cerradura en 15 locales o algo. Bueno, tuvimos un par de episodios, tuvimos uno en las manifestaciones, no me acuerdo de qué año fue una de las manifestaciones que hubo en el centro, y se puso violento el tema, ¿verdad? O sea, estábamos ahí en las tiendas, tenemos una sobre Palma, otra sobre Estrella, y se puso violento y dijimos, cerremos porque teníamos miedo a saqueos, o a invasiones, o a violencia en general de ese momento, y cerremos. ¿Y cómo vamos a cerrar? Dijimos, si no tenemos llave, ¿verdad? O sea, Qué fantástico. nunca nos pusimos a pensar que si había una emergencia, que en el día a día no existe esa emergencia, ¿verdad? Que se tenga que cerrar una tienda, ¿verdad? Entonces terminamos ahí medio cerrando, apagando las luces, pero llave no hubo, no pudimos llavear la tienda, ¿verdad? Entonces esa fue una anécdota que tuvimos, y bueno, después tuvimos varias anécdotas más de esa índole, ¿verdad? Pero no cerramos como tal nunca. En alguna ocasión... El censo. Claro, en el En censo. en el censo creo que tuvimos que cerrar, Oti. O sea que Sí, claro, sí, una- tuvimos que cerrar ahí. Inclusive me acuerdo tuvimos una experiencia medio jodida, que durante la cuarentena venían estos esquemas de cuarentena que hoy hasta las 10 de la noche, mañana hasta las 11, pasado hasta las 8, hoy se puede vender cerveza, mañana. Y como que iba cambiando toda la semana qué es lo que se podía y no se podía hacer. Y nosotros fuimos muy cumplidores y fuimos los primeros que pusimos los lavatorios de manos, acompañamos todo el proceso de la cuarentena, entendiendo que era una situación muy delicada, hasta que pasaron ya 2 meses o 3 meses, y ahí pusieron, a partir de ahora hay que cerrar las tiendas, creo que eran las 22 horas, todo. Y dijimos, yo no voy a cerrar mi negocio, yo voy a tomar toda la medida, pero acá la ley me permite a mí ejercer mi negocio, ¿verdad? Y nosotros somos una primera necesidad, vendíamos alimentos. Claro. Entonces no estuvimos de acuerdo en esa imposición de cierre, ¿verdad? Sí, en todo momento de acompañar, de tomar todas las medidas. Y me acuerdo que nos enviaron 104 patrulleras. Nosotros salimos con Joaco en el auto, no estaba permitido, pero era una situación delicada, ¿verdad? Y salimos en el auto para ver qué es lo que pasaba, porque nos habían avisado que iba a intervenir la policía, ¿verdad? Y nosotros hablamos con la fiscalía en ese momento, y la fiscalía nos decía, no hay argumentos
para cerrar, ¿verdad? Nosotros no podemos, porque está fuera de la ley, hacerle cerrar. Entonces, fue intimidante. La policía primero llegó muy violenta, por decirlo, para que cerremos las tiendas. La gente se asustó en las tiendas. Para el final, no cerramos ni una tienda, ¿verdad? Tuvimos visita a 104 patrulleros haciéndonos la idea de cerrar y tratamos de que Vivi siga abriendo las 24 horas siempre, ¿verdad? Entonces pasamos por varios momentos de estos. ¿Tu propósito en la vida? No, yo creo que mi propósito en la vida es tratar de que sea lo más llevadera posible la vida, disfrutarla al máximo. Me levanto todos los días tratando de ver el lado positivo de las cosas, de disfrutar. Y creo que soy bastante feliz, ¿verdad? No sé si hay el que es feliz del todo, pero yo estoy cerca de, ¿verdad? Creo que hago lo que me gusta, disfruto de mi familia, disfruto de mis amigos, disfruto de mi trabajo. Pienso todos los días qué más podemos aportar, ¿verdad? En todo sentido, ¿verdad? Qué podemos dar. Y el propósito es tratar de que sea lo más llevadera posible y trato de que todos los días sea así. Me encanta. Contame un poco, ¿te arrepentís de algo de lo que hiciste en tu vida? No que se me venga a la memoria. De arrepentirme, no. Si me decís si hice cagada, hice un millón de cagadas, ¿verdad? Pero de arrepentirme, no se me viene por lo menos una. ¿Y qué pensás del fracaso? ¿Qué pensás de los fracasos? ¿Cómo analizás el tema o de las caídas, de los fracasos? ¿Cómo encarás ese tema? Vos sabés que a nosotros Vicky nos enseñó mucho. Antes de Vicky, a mí los fracasos me pegaban fuerte. O sea, tira, core, qué cagada, esto hice mal en el trabajo, en la casa, en donde sea. Pero una vez que nos metimos en la agilidad, eso me enseñó mucho Vicky a dejar de lado el fracaso, a no mirarle al fracaso, ¿verdad? Nosotros cuando nos metimos vimos enseguida que el esquema de expansión que teníamos dentro de un negocio era muy viable. Por la expansión te puede ganar, puede ser muy rápida, y si vos parás en los fracasos, en los errores, nunca vas a crecer, ¿verdad? Y nosotros supimos agarrar el tren. Eso fue lo bueno de estar en una sociedad, porque el fracaso personal muchas veces te tranca. Pues si vos tenés un socio que te da la mano y te dice, no importa, metele 0-3 adelante, es como que en el día a día se te va bajando la intensidad de lo que es el fracaso. Y nosotros construimos eso y hasta hoy en día destacamos muchísimo entre nosotros esa habilidad que sin darnos cuenta tuvimos de apoyarle y meterle pata y decir 0-3 a todo. Hoy en día el fracaso no tiene lugar para nosotros, ¿verdad? O sea, todos los días nos equivocamos, todos los días metemos la pata, todos los días cosas salen mal, todos los días hay incendio, pero no hay lugar para ese resentimiento del fracaso, ¿verdad? Meterle pata y para adelante. Y tuvimos esa capacidad de decir 0-3. A cagada grande también, ¿verdad? Cuando uno va construyendo desde lo chico hasta lo grande, hay cagadita y hay cagada grande, ¿verdad? Pero 0-3, adelante, y lo que está por hacerse es mejor de lo que se hizo siempre, ¿verdad? Qué bueno. Contame un poco, sueños que aún no cumpliste. ¿Tenés algo en mente? No sé si vas a tener tiempo con tus 4.750 empleados en pensar en algo más, pero creo que tu juventud y tu dinamismo te va a permitir pensar y generar más cosas, ¿verdad? Sueños por cumplir en lo personal, hay muchísimo todavía, ¿verdad? Tengo hijos chicos, tengo muchos sueños para compartir todavía con ellos, tengo muchos sueños para seguir compartiendo con mi señora, con mis amigos, etc. Y en lo profesional también, muchos sueños que lo bueno que los vamos cumpliendo también, ¿verdad? Hace muy poco abrimos Vi Pharma, ¿verdad? Una extensión de Vi, ya nos metimos en el sector farmacéutico, una apuesta que la veníamos pensando hace tiempo, un sector totalmente nuevo al cual les respetamos muchísimo, reglas diferentes, aprendizaje de cero, arrancar de cero, no es enchufar y ir nomás con el auto, que vamos cumpliendo, ¿verdad? Y así tenemos varios otros proyectos y sueños todavía por cumplir desde el lado empresarial que lo estamos bajando a tierra. Si se puede saber, contarnos, porque tengo justamente qué proyecto tenés en mente y que quieras compartir aquí con nosotros hoy. No, nosotros vemos todavía que hay mucha sinergia que Vi puede dar con muchos sectores, ¿verdad? O sea, el farmacéutico era uno que hacía una sinergia muy buena. Que ya se daba luego de por sí.
uno tiene un salón para el supermercado, un salón para la farmacia al lado, y el tipo de cliente, la ocasión de compra, el hábito es relativamente similar, ¿verdad? Y ahora vemos muchísimos otros proyectos que se pueden seguir presentando dentro del sector de consumo, ¿verdad? Nos gustaría tener más marcas propias, desarrollo, producción de productos, ¿verdad? Ese tipo ¿Tienen de marca cosas. blanca ustedes? Marca blanca como tal, no, pero sí representamos a ciertas marcas, por ejemplo, tirando el chivo, el alfajor Cachafá, un producto exclusivo nuestro, importamos queso, importamos snacks, importamos Puedes tirar los chicos, después te pasamos la cuenta. ¿Eh? aceites, pero sí estamos quizás viendo un poquito más lo que puede ser marcas blancas, lo que puede ser producción. Hoy no tenemos panificado, el día de mañana podríamos tener producción ya de productos envasados, listos para comer. Vemos que la tendencia mundial va mucho en productos listos para llevar al hogar, calentar y comer. O sea, hay muchísimas cosas que venimos bajando a tierra y muchísimas cosas que las hemos bajado a tierra en estos últimos años, ¿verdad? Yo te comento, ¿verdad? Nosotros tenemos un equipo propio de construcción, ¿verdad? Un equipo in-house que construye todas nuestras tiendas. Tenemos unos talleres propios de equipamiento, ¿verdad? Todo lo que es cartelería, las góndolas, iluminación, todo lo que es el montaje propio de la tienda, el revestimiento, lo hacemos nosotros. Abrimos un taller propio, tenemos ya una unidad que oficia como inmobiliaria, que sale, busca, compra propiedades, alquila propiedades. Entonces hemos ido armando muchas unidades de negocios internas que aportan mucho al éxito que también tenemos y muchos proyectos como por delante, como lo vengo diciendo. Pero hay que bajar y hay que hacer. Claro. No hay que tener miedo de hacer tu góndola, no tener que tener miedo de hacer tu propia tienda, no tener que tener miedo de oficiar de todo esto, ¿verdad? Dar el paso como estamos diciendo antes. Me gusta lo que contás, Juli, pero me encantaría que no todos los empresarios sean como Vivios, si no nos vamos a morir de hambre. El sol sale para todos. Me el encanta. Sol sale para todos. ¿Sí? Contame un poco, el país que soñás. Mira, yo sueño con un país que sea un poco más justo, que sea un poquito más justo. Ahora acá vivo en un país que hay una desigualdad muy grande y no es solamente una desigualdad por falta de oportunidades. Es una desigualdad porque las reglas no son iguales para todos, ¿verdad? Yo creo que tenemos que ser un país que siempre digo cuál es el peor de los males que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Y muchas veces o la mayoría me dice la corrupción, ¿verdad? Y no es la corrupción el problema que tenemos, es la falta de sanciones, ¿verdad? Acá claro. La corrupción no iba a ver si es que hay sanciones, ¿verdad? Y ahí nuevamente se nace lo justo, ¿verdad? La justicia, que tengamos un país más justo, ¿verdad? Que haya sanciones para lo que tienen que haber, porque las oportunidades creo que abundan, ¿verdad? En el país, siempre y cuando uno se quiera levantar, quiera trabajar, quiera emprender, quiera llevar adelante la vida, ¿verdad? Entonces, eso yo sueño con Paraguay, que sea un país un poquito más justo. Yo siempre di muchísimo tiempo clase en la universidad y yo siempre le decía a los chicos y le digo a la gente de la oficina también siempre que lastimosamente no necesitas romperte acá en este país para sobresalir. Con un poco de esfuerzo vos sobresalís. Digo lastimosamente porque tendría que haber sido mucho más competitivo, ¿verdad? Pero en todos los ámbitos, empresarial, estudiantil, en una empresa, con esfuerzo, uno sobresale, ¿verdad? La gente dice, vienen los argentinos, los gallos, y vienen y hacen negocios. Claro, los tipos viven en un mundo tan competitivo, sí. Hay tanta competencia, que los tipos se matan por la excelencia. Lastimosamente tenemos todo por hacer, ¿verdad? Claro. Cosa que es buena porque totalmente. Las oportunidades abundan, pero por otro lado, hace rato tenemos que estar haciendo, ¿verdad? Totalmente. Rescatá un momento de tu vida que quieras regalarnos hoy a nosotros, que nos quede como recuerdo y que la gente se acuerde de Juli Caligaris más para adelante. Si tengo que rescatar un momento de mi vida, es mi vida familiar, ¿verdad? Mi vida con mi esposa, con mi hijo, que es la base de todo, ¿verdad? Nosotros con mi esposa nos casamos jóvenes, tuvimos hijos jóvenes, bueno, una infidencia, ¿verdad? Ella se quedó embarazada a los un mes de salir, prácticamente no nos conocíamos, ¿verdad? O sea, hola, ¿qué tal? Y ya teníamos un hijo casi en camino, ¿verdad? Dos personas que se conocían nada, ¿verdad? Entonces construimos muchísimo juntos, una familia, nuestros hijos, nos divertimos, somos amigos. Y eso quizás es lo que más hay que rescatar, pero después un millón de cosas, ¿verdad? Yo, como dije antes, ¿verdad? Me gusta aprender, me gusta escuchar, me gusta ver
y disfruto eso todos los días, aprendo un poquito algo todos los días y eso creo que da gusto y motiva, ¿verdad? Bueno, Juli, súper enriquecedora la charla contigo, motivadora, a mí me encantó. Si querés dejarnos algún mensaje a los jóvenes, a los chicos, algo que quieras que quede ahí prendido y que nos sirva a todos. A los jóvenes nosotros, digo, ¿verdad? No, a los jóvenes básicamente lo que dije antes, ¿verdad? Repetir, nunca desestimen una idea que tienen, ¿verdad? Yo siempre digo que la vergüenza es el mayor enemigo del éxito, ¿verdad? Ese que tiene un poquito de vergüenza, que no quiere decir, que no quiere preguntar. Si pregunto voy a quedar como un bobo. Ese es el peor enemigo de cumplir tu objetivo, ¿verdad? Entonces, pregunten, hablen, sean caraduras, ¿verdad? Sean caraduras. El que es caradura gana, ¿verdad? Eso es así. No tengan vergüenza de preguntar y sobre todo siempre que tengan alguna idea, bájenla por más tonta que parezca. Pero esto que digo suena un poquito cliché, un poco puta te dice nomás luego, pero es cierto, es cierto. Si uno baja esa idea que tiene, va a ir viendo cómo se va transformando la idea, cómo va creciendo si uno le sigue a esa idea. Todos tenemos esas ideas fugaces que nos vienen, que sabemos que están buenas. No te digo para emprender solamente en la parte empresarial. Esa idea para con mi casa, con mi bicicleta, con mi amigo, bajen eso y no tengan miedo de perseguirla, ¿verdad? Y no sean vergüenzudos nunca, ¿verdad? Yo siempre digo eso, la vergüenza es el peor enemigo del éxito. Voy a contar una anécdota que ya conté alguna vez acá. Yo no parezco nomás, pero era re tímido de estudiante. Y me iba a las charlas, era súper dedicado a las charlas de 200, 300 personas, cuando esos hacían ese tipo de charlas con gente. ¿Por qué se ríen? Y no me animaba a preguntar porque tenía vergüenza de equivocarme. Ya conté acá, creo que varias veces. Pero hay muchos que no saben, así que voy a contar. Y Julia tampoco. Yo no sé. Entonces me moría y me daba rabia que había gente, cero estudiantes, burro, quilombo. Y ellos sí que preguntaban, ¿verdad? Dije, puta, no puede ser que esto me gane. Y me propuse, en la siguiente charla que había del día que me propuse, y llevé anotadas 3 o 4 preguntas y tenía en mi bolsillo y miraba la cosa. Y ahí era con micrófono, gigante eran los auditorios, ¿verdad? Y alzaba la mano. No quería quemar. No quería quemar. Fíjate lo que es. Y vos sabés que le vencía el miedo de esa forma. Me propuse y después llevarme quilombo en las conferencias, discutiendo con el expositor ya. Pero digo nomás que cuando uno se propone algo tan tonto parece vencer el miedo y la vergüenza. Porque finalmente uno tiene vergüenza de quemar. Así mismo. Y finalmente te quemás vos por dentro en vez de sacar esa idea para afuera, ¿verdad? Vos sabés que nada más que agregar, yo era igualito a César. Yo tenía miedo, vergüenza, qué pavada lo que iba a preguntar, es ni obvio lo que iba a decir. Y me atraganté así muchas veces. Hasta que un momento dije a la puta, veo que todo el mundo pregunta esto y yo finalmente soy medio el nabo que no pregunto y medio pavada lo que pregunta toda la gente, ¿verdad? Y hoy en día veo que es demasiado importante no tener vergüenza, no avanzar cada paso que uno quiera dar sin vergüenza. Buenísimo, Juli. Te paso esta copa. Quiero brindar y quiero saber por quién quieres brindar. Por Cerro Porteño, ojalá que Bien, te vaya bien. No, y por todos los que están acá. Gracias. Gracias, Juli. Salud. Just a little bit longer. If I stay here